santuario en donde mora el brillante y esplendoroso fulgor de tu presencia. El que guste pasar al altar para iniciar este culto de oración con agradecimiento lo puede hacer, y el que desee quedarse en su lugar también lo puede hacer, empezando nuestra oración de agradecimiento, de invocación del Espíritu, de ofrecimiento de este culto. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado y bendito sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, Señor, y perdónanos nuestros errores, fallas, pecados y decepciones que te hemos ocasionado, y ayúdanos a perdonar a nuestros deudores. Y Señor, no nos permitas que caigamos en la tentación de pecar contra ti, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Señor, nos hemos congregado en este recinto sagrado para ofrecerte a ti, Señor, nuestra mente y nuestro corazón unidos en este culto de adoración. Te rogamos que tu corazón se agrade, Señor, de nosotros, porque queremos agradarte, complacerte y obedecerte. Te rogamos que el Espíritu Santo guíe nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y que te entreguemos todo a ti. Gracias te damos, porque en cada instante de nuestra vida tú nos bendices con tu compasión y tu comprensión. Gracias, Señor, porque a veces nos olvidamos de ser agradecidos, pero hoy te ofrecemos nuestro corazón, así como nuestra mente, Señor, unidos a tu Espíritu, y que este culto suba como un olor fragante delante de tu trono, Señor, y que tu corazón se goce en cada uno de nosotros. Te agradecemos la palabra que tú tienes preparada, Señor, como un alimento sagrado que nos ayuda y nos llena, Señor. Llena nuestro espíritu, nuestro ser interior como el exterior. Y te rogamos, Señor, que nuestra mente, a través de tu sabiduría que obra en nosotros, nos ayude a escuchar tu palabra, a meditar en ella, a retenerla, pero sobre todo, Señor, a llevarla a la práctica para gloria de tu nombre. Gracias te damos por este tiempo, Señor, en el que estamos seguros que tú tienes cosas preparadas de gran bendición para los que aquí nos reunimos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Y ahora nos disponemos a recibir el pan nuestro de cada día. Hermanos, cuando una de las cosas fundamentales de la vida de nuestra vida como creyentes es la fe. Sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Y cuando hablamos de fe, hermanos, podemos encontrar en la Biblia muchos textos que nos hablan acerca de la fe. Pero hay sobre todo dos textos muy importantes. Uno de ellos es Hebreos 11:1, donde nos habla acerca de que la fe es la base o el fundamento que nos da seguridad acerca de las promesas de Dios. Hace un momento, al principio, entonábamos un himno, ¿verdad? Todas las promesas del Señor Jesús. Entonábamos ese himno, pero para que el fundamento, hermanos, de que nosotros creemos que esas promesas de Dios son verdad,
en nuestras vidas, o serán verdad si aún no se han cumplido, hermanos, es definitivamente la fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero también, hermanos, Romanos 10:17 es otro de esos textos que nos instruye en cuanto al origen de la fe. Dice este pasaje, hermanos, de Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. De manera, hermanos, que la fe no es fruto de nosotros mismos, nosotros no producimos la fe. La palabra de Dios, el escuchar la palabra de Dios, hermanos, el oír la voz de Dios en nuestras vidas, es lo que produce esa fe, como decía nuestra hermana hace un momento, para actuar, para traducirla en acciones. Pero necesitamos oír la palabra, escudriñar la palabra, conocer la palabra, para que esa palabra, hermanos, siga produciendo cada día más fe en nuestras vidas. Si lo contrario también puede suceder. Si nosotros dejamos de conocer la palabra, dejamos de escudriñar la palabra, dejamos de meditar en la palabra, esa fe también puede venirse abajo. Por eso, hermanos, es tan importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios para que día con día esa palabra empiece a producir o siga produciendo, siga aumentando la fe en nuestros corazones. Ahora, por otro lado, hermanos, el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 7, nos dice que la fe verdadera, hermanos, la fe de Dios tiene que ser probada. La fe debe ser probada. Ahí en ese capítulo 1, versículo 7 de primera de Pedro dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro y que la plata, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Nuestra fe, hermanos, debe ser probada para que esa fe se fortalezca, así como dice aquí la palabra, así como el oro y la plata, que aunque esos elementos, hermanos, tan apreciados el día de hoy, son perecederos. Habrá un día, hermanos, en que el oro y la plata no tendrán el valor que el ser humano le da el día de hoy. Simplemente usted recuerde en las Escrituras, en el libro de Apocalipsis nos habla del cielo y nos habla de las calles. ¿De qué van a ser las calles, hermano? De oro, dice la palabra. Fíjese la gran diferencia en la apreciación de este metal que el día de hoy es tan valorado. Que cuando estemos con el Señor, hermanos, este metal, las calles del cielo van a ser de oro. O sea que este metal vamos a estarlo pisando, va a estar bajo nuestros pies, porque otras cosas tendrán más prioridad y más valor en nuestras vidas. Y desde este momento, hermanos, la fe es algo que debe tener para usted y para mí mucho más valor que el oro y que la plata. Pero aún esos metales el día de hoy son probados, aunque sean perecederos, son probados por el fuego. El fuego, hermanos, va quitando de esos metales ¿las qué, perdón? Las impurezas, gracias. Las impurezas, hermanos, para que esos metales sean más puros cada vez. Nuestra fe también debe ser probada, para que nuestra fe cada día sea más pura delante de los ojos del Señor. Para que, como dice la Escritura, sea hallada, esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Así es que, hermanos, el día de hoy quiero compartirles 3 cosas, 3 pruebas. Porque déjeme decirle que la palabra de Dios no solamente se limita a definir la fe.
La palabra de Dios también ilustra la fe y la ilustra a través de muchos personajes que aparecen en la Escritura. Y uno de ellos es Abraham. ¿Quién mejor que Abraham, hermanos, para ilustrar la fe si es conocido como el padre de la fe? Por eso quiero compartirles a través de la vida de Abraham 3 grandes pruebas que enfrentó el padre de la fe y por lo cual, hermanos, ha sido merecedor, ha sido digno de recibir ese nombre, el padre de la fe. La primera de esas pruebas, hermanos, es la prueba de dejar. La prueba de dejar. Esta fue la primera prueba para Abraham. Capítulo 12, versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Hermanos, Dios llama a Abraham de una ciudad llamada Ur de una provincia o de una región conocida como los caldeos, el imperio que dominaba en aquel tiempo. Una ciudad, hermanos, ubicada en Mesopotamia. Ur, hermanos, era una ciudad grande, era una ciudad importante, era una ciudad, hermanos, cosmopolita. Era un centro de la cultura, de la erudición y del comercio. Una ciudad grande, importante y sofisticada. Ya una vez, hace como 2 domingos les compartí, les dije que era algo así como Monterrey. Una ciudad verdaderamente grande entre las demás ciudades. Y Dios, hermanos, llama a Abraham a salir de esa tierra. Fíjense cómo dice la palabra que Dios lo llama a Abraham a dejar su tierra, su parentela y la casa de su padre. Note el orden, hermanos. Cada cosa que Dios le va diciendo a Abraham que deje, implica un sacrificio mayor que el anterior. Primeramente que dejara su tierra. Bueno, su tierra es algo, pues sí, es una posesión, pero es algo impersonal. Pero luego después de su tierra le dice que su parentela, es decir, su familia, sus familiares, sus tíos, sus primos, sus abuelos. Pero luego le dice lo que implica más sacrificio. Le dice, y la casa de tu padre. Es decir, vas a dejar a papá y a mamá. Y vas a dejar a tus propios hermanos. Cada cosa implicaba un sacrificio mayor. Aparte de eso, hermanos, la Biblia dice que cuando Dios llamó a Abraham tenía 75 años de edad. ¿Qué piensa usted a los 75 años de edad, hermanos? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Pensamos empezar de nuevo? ¿Pensamos en iniciar una aventura? No, a los 75 años de edad, hermanos, pensamos en ya haber echado raíces en un lugar, en descansar, pensamos en ubicarnos definitivamente ya en un lugar. Pero a esa edad, precisamente a los 75 años de edad, Dios llama a Abraham a que deje su tierra, su parentela y la casa de su padre. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho usted en el lugar de Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Vamos al versículo 4, hermanos, del capítulo 12. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Simple, no dice nada. Simplemente dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Abraham, hermanos, empacó sus pertenencias, arrancó sus raíces, salió de su tierra y empezó a caminar sin saber a dónde iba.
Porque así lo dice el libro de Hebreos, hermanos, en el capítulo 11, versículo 8 que leímos hace un momento. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué fue lo que movió a Abraham, hermanos, a obedecer? Dice ahí que obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia sin saber a dónde iba. Pero ¿qué fue lo que movió a Abraham para actuar, para salir? La primera parte del versículo lo dice. Ahí lo está viendo usted en la pantalla, por la fe. A veces, hermanos, estamos muy acostumbrados a decir o a citar el texto, ¿verdad?, de que la fe mueve montañas. O que si tuvieras fe, o hay un canto incluso, ¿verdad?, que dice que si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a este monte que se moviera. Y estamos dispuestos, hermanos, a mover los montes a través de la fe, pero no estamos dispuestos a movernos nosotros. Los montes sí, pero nosotros. Dios no llamó a un monte, Dios llamó a Abraham a que se moviera. Dios llamó a Abraham a que saliera de su lugar de origen a la tierra que Él le mostraría posteriormente. Hermanos, quizá Dios no nos ha pedido dejar nuestro lugar de residencia e ir a otros lugares a comenzar de nuevo. Mucho menos nos ha pedido hacerlo sin saber a dónde. Sin embargo, hermanos, lo que sí nos ha pedido a todos los que le seguimos es que dejemos la tierra de pecado en la que anduvimos en otros tiempos. Y que empecemos a caminar, hermanos, no a la deriva, sino empecemos a caminar por un camino de justicia, por un camino diferente. En Colosenses capítulo 3, versículo 5 en adelante dice, fíjese muy bien, voy a irlo leyendo poco a poco, dice, el apóstol Pablo nos habla a nosotros el día de hoy y nos dice de esta manera, haced morir pues, ¿qué cosa? Lo terrenal en vosotros. ¿Y cuáles cosas son las cosas terrenales? Dice, aquí las enumera, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahí nos da una primera lista de cosas terrenales. No las está numerando todas. Nos da unos ejemplos solamente. Me llama la atención, hermanos, que el último dice avaricia, que es ¿qué? Idolatría. O sea que idolatría no es solamente tener imágenes y postrarnos ante ellas. Nos ufanamos, hermanos, muchas veces como cristianos de que nosotros no adoramos imágenes. Y nos ufanamos de que adoramos solamente a un solo Dios. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, somos avariciosos? Aquí dice que la avaricia es idolatría. Y luego continúa leyendo, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también, ¿qué palabra dice ahí? Anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Abraham también, Dios le dijo, ya no quiero que andes ahí en Ur, ya no quiero que vivas en Ur, quiero que salgas y ahora vivas en otro lugar. Dios nos ha llamado también a nosotros a salir, hermanos, de esa vida terrenal, de ese estilo de vida, y a empezar a andar en una vida diferente. Continúo leyendo, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, y aquí viene otra lista: ira, enojo, malicia, blasfemia,
palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así es que, hermano, de la misma manera que Abraham, lo primero que Dios manda, la primera prueba de la fe es que dejemos. La prueba de dejar. A Abraham Dios lo llamó a dejar su tierra, su parentela y la casa de su padre. A usted y a mí Dios nos llama a dejar. ¿A dejar qué? Nuestro estilo de vida anterior. Nuestra forma de vivir terrenal. Con todas estas cosas que nos ha mencionado ahí Colosenses y algunas otras más. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a probar esta primera prueba de fe? La segunda prueba, hermanos, es la prueba de la confianza. Una vez que llegó Abraham a Canaán, Dios lo fue guiando hasta que llegó a Canaán, enfrentó su segunda prueba, la prueba de la confianza. Porque déjeme decirle una cosa, le voy a decir un secreto, aquí entre nos. Las pruebas no terminan cuando uno decide seguir a Jesús. ¿Sabía usted eso? Es más, le puedo asegurar que en algunos casos las pruebas aumentan. Por eso hay mucha gente que dice, no, pues si antes que yo no era cristiano me iba mejor. Y se vuelven atrás. Porque a causa de las pruebas mejor prefieren vivir como estaban viviendo antes. Las pruebas no terminan, hermanos. No terminan cuando seguimos a Jesús. Jesús mismo, hermanos, si alguien nos habla la verdad es Dios, Jesús. Él no nos miente. Y Él nos dejó escrito en una ocasión, en este mundo tendrán aflicción. Dios no nos miente, hermanos. Él sabe que si nosotros nos hemos decidido a seguirle, tenemos que sentarnos primero y hacer cuentas, a ver si tenemos lo suficiente para seguirle. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El camino, hermanos, al que Dios nos llama a seguirle, dice la Escritura que, la Biblia dice que solamente hay dos caminos, uno como y el otro como. Uno ancho y el otro angosto. ¿Por cuál Dios nos llama a caminar, a andar? ¿Por el ancho? Por el angosto. Por el angosto, hermanos. Una palabra que me recuerda mucho a otra que dice que es angustia. Pero es el camino por el cual Dios nos llama a seguirle. Dios, hermanos, había prometido bendecir a Abraham, haciendo de él una nación grande. Pero había pasado el tiempo, habían pasado los años, y Abraham no tenía hijo, ni uno siquiera, no tenía hijo. Dios lo llamó a los 75 años. De tal manera, hermanos, que llegó un momento en que Abraham empieza quizá a dudar. O quizá empieza a preguntarse, bueno, y pues Dios me dijo que iba a hacer de mí una gran nación, pero a lo mejor es de alguna manera diferente. Y se acerca a Dios, dice la palabra que le preguntó a Dios en el capítulo 15 de Génesis, versículo 2. Dice, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? ¿Y qué le responde Dios en el versículo número 5, hermanos? Dice la palabra que Dios lo llevó afuera de su tienda y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia.
así será tu descendencia. Además, hermanos, Dios le recordó a Abraham que no solamente le daría un hijo, sino también le recordó que le daría una tierra, la tierra de Canaán como herencia. Capítulo 7 y capítulo 8 dice, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Ahora fíjese el versículo 9 y 10, que en el momento cuando Abraham le dice, bueno Señor, pero ¿cómo he de conocer? ¿Cómo he de saber? ¿Qué seguridad puedo tener de que voy a heredar esta tierra? ¿Y qué hace Dios, hermanos? Hace Dios un pacto con Abraham. Versículo 9 y 10 dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Dios hizo un pacto con Abraham en ese momento. Un pacto, hermanos, que no es algo muy común entre nosotros, no es parte de nuestra cultura, pero sí es parte de la cultura oriental. Déjeme decirle que la costumbre para hacer un pacto era que se llevaba a cabo mediante un ritual donde se partía un animal por la mitad, como lo hizo aquí Abraham, se ponían las mitades una frente a la otra, hermanos, y los involucrados en el pacto tenían que pasar por en medio de ellas. Al pasar por en medio de esas mitades de los animales, hermanos, estaban haciendo el pacto las dos partes que estaban comprometiéndose la una con la otra. Lo interesante, hermanos, es que en este caso solamente Dios fue el único que pasó por entre las mitades. Fíjese el versículo 17, dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. La antorcha de fuego, hermanos, representaba al Señor, a Dios, que estaba pasando por en medio de los animales divididos, manifestando de esa manera que Dios estaba haciendo ese pacto, se estaba comprometiendo con Abraham, pero solamente Dios pasó, hermanos. En otras palabras, hermanos, lo que le quiero dar a entender es que Dios hizo este ritual para beneficio y seguridad de Abraham. Dios, hermanos, es perfecto. Él no miente, su palabra siempre es verdad. Dios no necesita firmarle ni a usted, ni a Abraham, ni a mí, ningún papel ante ningún notario para asegurarnos el cumplimiento de sus promesas. Pero lo hizo para que Abraham, hermano, tuviera en su corazón testimonio para su fe, testimonio de parte de Dios, de que Dios iba a cumplirle la promesa a Abraham. Dios, hermanos, también ha hecho un pacto con nosotros. Y ese pacto, hermanos, ha sido por medio del sacrificio de su propio Hijo Jesucristo. Por eso Jesús, hermanos, cuando se refiere a su muerte en la cruz, cuando toma la última cena con sus discípulos y les da a beber aquella copa de vino, de jugo de uva, Jesús le dice, tomen y beban todos de esta copa, porque esta copa es la sangre del nuevo pacto. Ahí Jesús estaba sellando ese pacto que estaba haciendo con sus discípulos, con sus seguidores. Y nos ha dejado, hermanos, testimonio de este pacto en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, porque tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento contienen todas las promesas de Dios. Finalmente, hermanos, conocemos la historia de que Dios cumplió su promesa a Abraham. No en ese momento. Cuando Abraham cumplió 100 años y Sara 99, nació Isaac. Sara 90, creo que tenía 90, ¿verdad? Nació Isaac. Habían pasado 25 años desde que Dios le prometió a Abraham por primera vez un hijo.
25 años. Algunos hermanos me han platicado, hermanos, que hace algunos años atrás había varias parejas de aquí que no tenían hijos. ¿Sí? ¿Es cierto? Ahorita lo saco a colación porque ahorita que pasaron los niños, no me acuerdo si fue la hermana o mi esposa quien hizo alusión de que qué bonito se veía tantos niños aquí enfrente, hermanos. Y de veras es hermoso, una iglesia llena de niños es una iglesia llena de vida. Y Dios les concedió hijos a muchas de esas parejas. No sé si a todas, pero sé que a muchas les dio hijos y algunos hasta de a dos en un solo embarazo. ¿Por qué esperó Dios 25 años, hermanos, para cumplir su promesa? En primer lugar, hermanos, para probar la fe de Abraham. En ocasiones Dios puede tardar para cumplir alguna de sus promesas que nos ha hecho. No porque se le haya olvidado, sino porque Él está probando nuestra fe. Pero en segundo lugar, hermanos, Dios esperó 25 años para cumplir su promesa, para que Abraham se diera cuenta de que la nación que surgiría por medio de él habría de venir milagrosamente de Dios. El pueblo de Israel, hermanos, la descendencia de Abraham, es realmente un milagro. Porque Abraham tenía 100 años. Y aparte de que Sara era estéril, Dios esperó a que a Sara se le pasara, dice la Escritura, la edad en que podía tener hijos. Dios, todo estaba premeditado. Dios esperó a que Abraham tuviera una edad imposible prácticamente para tener hijos y que tuviera una mujer no solamente estéril, sino una mujer que ya le hubiera pasado hace mucho tiempo la edad propia para tener hijos, a fin de demostrarle a Abraham y a toda la humanidad que esa descendencia prometida tendría verdaderamente un origen sobrenatural. Hebreos 11, versículos 11 y 12 dice de esta manera: por la fe, y volvemos nuevamente a la misma base, al mismo fundamento, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y continúa diciendo: por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Así es que, hermanos, el primer componente de la fe es la prueba de dejar. El segundo componente de la fe es la prueba de la plena confianza en lo que Dios ha dicho, en la palabra de Dios, en lo que Dios ha prometido. La plena confianza, hermano. No importa que nuestros ojos vean otra cosa. ¿Qué veían los ojos de Abraham, hermanos? Cada vez que se veía al espejo, ¿qué veía? Arrugas, canas, su vitalidad cada vez iba menguando. Y luego volteaba a ver a su esposa y veía una mujer estéril, una mujer ya de mucha edad. Eso es lo que veían sus ojos.
pero la palabra de Dios seguía resonando en su corazón, en sus pensamientos, diciéndole que él iba a ser de Abraham una gran nación. La última prueba, hermanos, la tercera prueba, que a lo mejor es la más difícil, es la prueba de dar. Dios finalmente le dio un hijo a Abraham. Y un tiempo después del nacimiento de Isaac, Abraham se enfrenta a su tercera prueba, la prueba de dar. Dios le pidió a Abraham que ofreciera a Isaac, su hijo, en sacrificio para él. Para Abraham, hermanos, esta fue la prueba suprema de su fe. Note en el capítulo número 22, hermanos, de Génesis, si usted gusta abrir su Biblia, note usted cómo la manera como Dios le hace a Abraham esta petición ya de por sí difícil. Y hasta parece que Dios escoge las palabras para, permítame la expresión, para así como, ¿cómo diremos? Como cuando ponemos limón a la herida. Fíjese bien, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él dijo, y él respondió, heme aquí. Y dijo, fíjese las palabras, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Se fijó en las palabras? Toma ahora tu hijo, a Isaac, tu único, a quien amas, y ofrécelo en sacrificio. Hermanos, usted y yo sabemos que el día de hoy que a Dios definitivamente no le agradan los sacrificios humanos. Pero recordemos, hermanos, que Abraham no tenía el conocimiento que usted y yo tenemos, el conocimiento de Dios que usted y yo tenemos. No sabemos qué tanto conocimiento tendría Abraham acerca de Dios, pero por otro lado, hermanos, los sacrificios de niños era una práctica común en las naciones paganas que rodeaban a Abraham. Aún así, hermanos, podemos preguntarnos, ¿por qué Dios dio este mandamiento contrario a su carácter? Cuando leemos, hermanos, lo que sucedió en ese monte Moriah, nos damos cuenta que Dios no deseaba realmente un sacrificio humano. ¿Cuál era el deseo de Dios? El versículo 1 nos lo dice claramente. Aconteció después de estas cosas, ¿qué dice enseguida? Que probó Dios a Abraham. Dios no estaba realmente esperando un sacrificio humano. Dios estaba probando si Abraham, hermanos, realmente le amaba a Dios más aún que a su propio hijo, su único, el que ama, el que amaba. Dios, hermanos, estaba probando lo que era exactamente lo que significaba Dios para la vida de Abraham. Por eso le pidió su posesión más preciosa que Abraham tenía. No le pidió, hermanos, a Sara. No le pidió a su otro hijo Ismael. No le pidió a su suegra.
sino que le pidió a Isaac, el hijo de la promesa, por quien Abraham había esperado 25 años. Entre más esperamos por algo, más lo apreciamos, ¿verdad? Dios quería saber si amaba más a Dios o a su hijo. Abraham, hermanos, estuvo dispuesto a poner sobre el altar de Dios su más querida posesión terrenal. Hebreos 11, versículo 17 al 19 lo describe de esta manera. Y nuevamente comienza con la misma frase. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Dios le había dicho que en Isaac se le sería llamada descendencia, no en Ismael ni en ningún otro hijo, porque Abraham tuvo más hijos. Pero en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Pero Abraham llegó hasta estar a punto de sacrificar a su hijo y demostrarle así a Dios que verdaderamente le amaba, más que a su hijo. Hermano, hermana, ¿qué tan dispuesto estás a renunciar y a dar lo que Dios te pida? Hazte esta pregunta. ¿Qué tan dispuesto? De hecho es la pregunta que pongo ahí en el boletín, hermanos, para reflexionar durante la semana. ¿Qué tan dispuesto estoy? Hazte así la pregunta. ¿Qué tan dispuesto estoy a renunciar y a dar lo que Dios me pida? Y termino con esto, hermanos. Voy a invitar al grupo de alabanza que pase, por favor. Déjenme decirle esto para terminar, hermanos. Andar por fe no se basa en sentimientos. No se basa en suposiciones, ni tampoco se basa en supuestas señales. Andar por fe, hermanos, se basa simplemente en confiar plenamente en lo que Dios nos ha dejado escrito en su palabra. Vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos, levante sus manos. Señor, bendice a tu pueblo, Señor. Tú nos has traído en este día, Señor, para convivir con nosotros como pueblo, como familia, de una manera muy especial. Sabemos que convivimos contigo día con día, Señor, pero es diferente cuando convivimos juntos contigo. Y gracias porque podemos disfrutar de este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos escuchar tu palabra y recibir, Señor, tu bendición. Permite que en este momento, Señor, tu bendición sea sobre todos los que estamos aquí presentes. La paz, el gozo, el amor, la fe, siga creciendo en nuestros corazones y podamos ser dignos del llamamiento que hemos recibido a través de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su fortaleza a tu lado esté.
dándote abrigo por doquier. Amén.